Falta todavía uno de nuestros invitados, pero por exigencias de horario vamos a dar comienzo al acto y se incorporará tan pronto llegue. Yo, sobre todo, agradeceros a todos vuestra presencia hoy aquí. Creo que es importante el tema del que venimos a hablar. Agradecer muy especialmente, y luego insistir en ello, el que nuestros invitados hayan aceptado acompañarnos hoy en este acto. Bueno, pues han pasado ya 5 años de aquellas vergonzosas jornadas del 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña, y yo al menos conservo muy vivas las imágenes de los que seguimos por televisión todo lo que ocurrió, de los que ya en días anteriores pues veíamos que con preocupación lo que podía ocurrir. Yo recuerdo sensaciones de incredulidad, sensaciones de impotencia, de indignación, en algún momento incluso de miedo, pero recuerdo también, y lo recuerdo muy especialmente, momentos de esperanza porque muchas personas en aquel momento que alguien llamó de filibusterismo parlamentario supieron dar verdadero ejemplo de dignidad personal, de dignidad política y de dignidad democrática. Y bueno, y algunas de esas personas precisamente son las que nos acompañan y a quien queremos escuchar con gran interés y a quienes agradecemos muy especialmente su presencia aquí. Recordamos aquellas jornadas, o al menos así las recuerdo yo, como las jornadas de la vergüenza democrática, de la aprobación absolutamente irregular, tanto en el fondo como en la forma, de unas leyes que jurídicamente yo calificaría de obscenas, luego comentaremos, y que además pretendían llevar a Cataluña no ya una república imposible, sino sobre todo, y eso era lo tan o más preocupante que lo anterior, dibujaban en su texto articulado un Estado con claros tintes autoritarios. Yo recuerdo en julio, y recordaréis todos, el dictamen del Consell de Garantías Estatutàries en relación con la ley que pretendía modificar el reglamento de la Cámara, que ya el propio Consell de Garantías Estatutàries dejó claro que la modificación del reglamento vulneraba claramente no ya la Constitución española, sino también el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por lo tanto, en la tramitación ya venía claramente viciada de inicio. En julio también tuvimos ocasión porque ya circulaban los borradores de anteproyecto de las dos normas que finalmente vieron la luz en aquellos días, y realmente quedamos todos extraordinariamente sorprendidos de quién había escrito aquello. La Llei de Transitorietat Jurídica y Fundacional de la República era un texto que quebraba con los más elementales principios y pilares que sustentan cualquier Estado de Derecho, desde el principio de jerarquía normativa, el principio de separación de poderes, en definitiva, como hemos dicho antes, alumbraba o pretendía alumbrar un Estado de tintes claramente autoritarios. Alguien decía, bueno, però això és una norma provisional perquè després hi haurà una nova Constitució. Sí, bueno, pero es que regulaba un proceso constituyente que era clarísimamente irregular, sin ningún tipo de garantía. Era realmente sorprendente. Yo entre compañeros juristas lo comentábamos y nadie daba crédito a que aquello realmente fuera el texto. O sea, todo el mundo dudaba de la autoría. ¿Esto realmente es el texto que se va a tramitar? No puede ser. La ley del referéndum, que no solo pretendía regular un referéndum que no tenía encaje ninguno ni podía tenerlo en el marco jurídico vigente, la ley del referéndum, aparte de eso, incumplía claramente todos y cada uno o la mayoría de los requisitos que establecen los organismos internacionales para un referéndum con mínimas garantías democráticas. Nosotros hicimos un estudio comparando con las recomendaciones del Código de Buenas Prácticas en materia referendaria de la Comisión de Venecia, del Consejo de Europa, y realmente no cumplía prácticamente ninguna. Entonces ya no era la preocupación extraordinaria por esa tramitación precipitada y sin ningún tipo de garantía, sino que el contenido de las leyes que se pretendían aprobar eran claramente contrarias y alejaban, si hubiera seguido adelante, a Cataluña de lo que son los estados democráticos de la Europa occidental. Han pasado 5 años.
Ahora nos interesa mucho que los que estuvisteis ahí nos deis un poco cuenta, no ya de lo que ocurrió entonces, sino de cómo interpretáis lo que ocurrió entonces, 5 años después. Pero yo sobre todo tengo una pregunta que le haría hoy a los que impulsaron aquella locura, 5 años después, porque muchos han ido cayendo el caballo en estos años. Potser ens van precipitar, potser no era el camí, bé, no hi eren les estructures d'estat, això s'ha de dir. Claro, se hace muy duro oír esto. Entonces, yo lo que me pregunto es qué le dirían los impulsores de aquella locura a las personas que, algunas de buena fe, otras quizá no, pero muchas de buena fe, pues siguieron o les siguieron en aquella aventura. ¿Qué les dirían 5 años después cuando nos encontramos con una sociedad catalana fracturada, socialmente, empobrecida económicamente? ¿Era necesario todo esto para llegar hasta aquí? Esa es una de las preguntas un poco que nos tenemos que formular hoy. Y ya sin más, porque no hemos venido a escucharme a mí, yo he venido a escucharos a vosotros, le doy la palabra al que va a moderar el debate, a Iñaki Ellacuría, redactor jefe del Mundo en Cataluña, y sobre todo un gran periodista comprometido y valiente. Yo creo que esto es una cosa destacable y por eso te agradecemos también mucho que estés aquí. Adelante, Iñaki, cuando quieras. Buenas tardes. Vamos a hacer un debate, yo creo, con 4 personas que tuvieron todos un papel destacado. No hace falta presentar, pero la cortesía obliga. Josep Israel, doctor, activista, en ese momento diputado de Catalunya Sí que es Pot. Todos recordamos muchos de sus... ¿Ahora mejor? Sí, ahora sí. Israel, que todos recordamos muchas de sus intervenciones, y que a pesar de que se ha alejado de la política parlamentaria, ha seguido haciendo política, activismo, escribiendo, y agradecemos su presencia. Carlos Carrizosa, presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos, en aquel momento portavoz, y que fue uno de los que bregó en la pugna normativa y política con la presidenta Carmen Mercader. David Pérez, diputado del PSC, que en ese momento tuvo un papel también muy destacado en la mesa que luego te preguntaremos un poco que nos expliques cómo se vivieron en aquel momento, bueno, las decisiones que se iban tomando y que supongo que tú en la mesa del Parlamento dirías que conducía a lo que luego desembocó, para diferenciar a algunos de tus compañeros que siguieron adelante. Y Alejandro Fernández, presidente del PP catalán, líder del PP del grupo parlamentario, y que en ese momento también uno de los diputados destacados de la Cámara, como lo es hoy. Yo empezaría, pues, rompemos un poco el fuego con David por estar en la mesa. Se habla mucho de esas jornadas, pero había un precedente, ¿no? Se cambió el reglamento, meses antes había cambiado el reglamento, había unas advertencias. Entonces, ¿cómo se fue viviendo? Y me gustaría que nos recuerdas cómo se fue viviendo desde la mesa del Parlamento ese proceso previo a las jornadas del 5 y 6, de modificación del Parlamento, de volver a abrir el Parlamento en agosto. Recordemos que decían abrir el Parlamento en agosto, justamente para evitar, ¿no?, para ir preparando, y la treta final, que es de presentar las leyes a última hora para evitar que fueran impugnadas. Tú, en la mesa, ¿cómo ibais viendo, tú en la mesa cómo ibas viendo ese proceso que acabó desembocando en el 5 y 6? Permíteme también, en primer lugar, no sé si se oye. Sí, cómo no. Utilizaré esto. Permíteme, en primer lugar, felicitar a la sociedad civil por este acto. Es todo un éxito. Disculpar a Eva Granados, está en el debate del Senado, no puede estar hoy aquí con nosotros. Y antes de nada, Iñaki, permíteme un recuerdo muy entrañable a José María Espejo Saavedra, que era la otra persona constitucionalista que estaba conmigo en la mesa del Parlamento. Éramos él y yo defendiendo las tesis constitucionalistas, y la verdad es que yo creo que hicimos un buen trabajo. Previamente, ¿qué pasó? Efectivamente, hubo una modificación del reglamento del Parlamento que permitía que a partir del 15 de agosto el Parlamento pudiera ser hábil. ¿Con qué intención? Claramente de presentar las leyes en agosto con alevosía, y que pudiera dar tiempo en septiembre
a que se aprobara. A pesar de esa modificación parlamentaria, no entraron las leyes cuando estaba previsto. ¿Qué pasó? Mirad, cuando se presenta una ley en nuestro Parlamento, y de hecho en cualquier Parlamento, los diputados y las diputadas podemos hacer 5 cosas. Primero, poderla leer. Segundo, ver si los juristas hacen alguna observación a esta ley. Tercero, poderla enmendar. Cuarta, llevarla a los organismos competentes, en este caso el Consell de Garantías Estatutarias, para que opine sobre esta ley. Y 5, votarla. Las leyes de transitoriedad, ¿cuántos de estos 5 conceptos vulneraron? Todos. Todos. No se pudo leer porque no estaba publicada en el diario oficial. Cuando yo en la mesa me quejé, no voy a decir ningún nombre, de que la ley no estaba publicada, me contestaron que se había publicado en un diario, en el diario Avui el Burgo. La ley, le preguntamos a los letrados del Parlamento que dieran su opinión sobre la ley y la presidenta prohibió que los letrados hablaran. Carrizosa y recordarán una reunión de Junta de Portavoces en el que un letrado pidió la palabra para opinar y la presidenta le dijo: no tienes la palabra. El letrado se obligó a hacer un escrito, llevarlo al pleno del Parlamento y leerlo. Se nos impidió llevarlo al Consell de Garantías Estatutarias y pasó una cosa que no había pasado nunca. Se reunió el Consell de Garantías con carácter de urgencia para decir que lo que estaba pasando allí era un atropello y que los diputados teníamos derechos a enviar al Consell de Garantías las leyes para que se pudieran hacer. Obviamente, trámite de extrema urgencia, no se pudieron hacer enmiendas y, por supuesto, nosotros no pudimos votar en esas condiciones. Por lo tanto, lo que se estaba cometiendo en aquel momento era un auténtico atropello. Ellos decidieron, y creo que se equivocaron, trasladar a la mesa del Parlamento la mayoría de la actividad política que se está produciendo en Cataluña, porque en la mesa pues, no había tantos altavoces y porque había una mayoría más amplia. Pero eso también le representó toda una serie de problemas, como tú comentabas ahora al principio. Y acabo. ¿Qué es lo que yo creo que la mayoría independentista no valoró correctamente? 2 cosas. La primera, los que estamos aquí. No se imaginaban de ninguna manera la unidad de todas las fuerzas, por decirlo de una manera, constitucionalistas. Es decir, no, jamás el Partido Socialista irá con el PP a nada. Pues no, pues sí. Como lo que estaba pasándonos era tan grande, tan fuerte, tan impensable, el Partido Popular, el Partido Socialista, Ciudadanos y los comunes actuaron de manera coordinada para impedir que todo aquello pudiera llegar a pasar. Esa es la primera cosa que yo creo que ellos no valoraron bien. La segunda cosa, que no valoraron, creo que pensaban que el papel del Estado en todo ese momento iba a ser, digamos, no iba a ser tan contundente como finalmente acabó siendo. Una pequeña confesión. En la mesa me dijeron: David, no nos van a meter en la cárcel a 2 millones de personas. Yo digo, a 2 millones no, pero a los que estáis por aquí seguramente sí. Y no creían esa contundencia de acción. Disculpad. Gracias. Como buen presentador me he olvidado de algunas cosas, entre ellas que se podrán hacer preguntas por escrito. Creo que os podéis pasar, si pueden ser breves y concisas, si podrán entrar más al final del debate. Carlos ha explicado un poco la idea de que no se creían que el Estado, ante un atropello así de la democracia y de las normas, se hablaba entonces eufemísticamente de las leyes de la desconexión. Al final se acabó desconectando con la democracia, yo creo que con una parte muy importante de la sociedad catalana que en ese momento se dio cuenta del desprecio, ¿no?
Explicaos un poco en el momento en que Marta Rovira empieza el pleno, Marta Rovira pide la palabra y es cuando ya definitivamente entiendo que os dais cuenta de que no hay marcha atrás, ¿no? De que todas esas amenazas, esos anuncios que en el 2004 quedó, ¿no? la consulta un poco más folclórica, pues que esta vez iba de verdad. Sí, se oye. Pensé que no tiene ninguna luz, ¿no? Bueno, pues encantado también, agradecido a Sociedad Civil Catalana de que nos haya citado hoy aquí en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, del cual formo parte y por tanto me encanta también estar aquí como abogado del ejercicio que he sido tantos años. Y a todos los compañeros de Fatigas y al público nutrido que hoy está aquí en esta sala. Bueno, pues efectivamente cuando Marta Rovira levantó la mano y dio inicio a lo que iba a ser esas jornadas luctuosas, nosotros tuvimos muy clara una cosa, y es que debíamos escenificar para toda Cataluña, y para toda España y para el mundo, debíamos poner de manifiesto qué es lo que estaba pasando ahí. Si se hacían 100 vulneraciones, 100 veces íbamos a tomar la palabra para denunciarlas. Quedó clarísimo que aquello era un atropello. Nosotros estábamos dispuestos a hacer lo que la prudencia parlamentaria pues muchas veces obliga a no hacer, que es constantes interrupciones. Se habló de filibusterismo, pero es que allí estaban haciéndonos con una barrena agujeros en el barco para hundirlo desde dentro. Y por lo tanto para nosotros era evidente y era necesario salvar la democracia, las formas. Se ha dicho frecuentemente que las formas también son la democracia. Lo que ha comentado aquí David Pérez desde la mesa, que si hay una tramitación que forzosamente requiere 5 pasos y se nos saltan 4, el quinto ya no se puede cumplir. Y aquello lo seguimos llamando leyes, porque lo llamamos leyes así, pero no deberían ni llamarse leyes, porque eso es como un papel mojado y siempre lo fue. Nunca tuvo la virtualidad de salir al mundo jurídico y producir efectos, porque aquello no respetó ni una sola de los trámites que hacen a una ley democrática. O sea que fue un acto auténtico de fuerza parlamentaria y de totalitarismo, y a nosotros solo nos cabía, en una sociedad civilizada, denunciar punto por punto todas y cada una de las vulneraciones que se están cometiendo, y por eso nos plantamos en unos plenos, si recordáis, que salíamos a las 2 de la mañana el primer día, y el segundo día fue también cargadísimo. Y se ha dicho por aquí que hubo miedo, y es verdad, y nuestros teléfonos zumbaban continuamente de personas que estaban viendo lo que pasaba por la tele y no se lo podían creer. Y nosotros mismos pensábamos que si alguien llegaba tan lejos, que iba a ser lo siguiente: si nos iban a invadir el Parlamento, si iban a tomar aquello, si iban a llamar a los suyos. De hecho, el día que se declaró la independencia, el 27 de octubre, habían llamado allí a mucha gente que estaba vociferando por el Parlamento, voces de independencia, y los alcaldes iban con sus varas, y aquello parecía un sainete si no hubiera sido una cosa tan seria. Por lo tanto, nosotros, yo creo que aquello que podíamos hacer, lo hicimos, que es poner de manifiesto la absoluta ilegalidad, el estropicio democrático que se estaba cometiendo allí. Y yo creo que eso, como se trasladó eficazmente, nunca han celebrado los días 6 y 7 de septiembre. El independentismo nunca celebra esto que estamos haciendo nosotros hoy aquí, porque quieren pasar como desapercibidos, porque ahí se les cayó la careta y se vio hasta dónde estaban dispuestos a llegar, y que eran separatistas antes que demócratas. Alejandro, vos en ese momento formabais parte erais el partido del gobierno de España. ¿Hubo mayor interlocución? Los días previos vosotros desde el PP catalán pudisteis hablar con Junts per Sí, con los representantes del gobierno, diciendo cuidado que esto, si seguís adelante, aquí hay consecuencias? Y si durante el pleno, pues tú recuerdas, ¿no? que tuvieras al lado, ¿no? De Junts per Catalunya, antes al guión me decía, yo me encontré a un diputado de
Junts en el lavabo y le comenté, es que no, esto es una locura. No sé qué recuerdas tú de un poco la parte más personal, ¿no? También como representante que erais en Cataluña del Gobierno de España. Bien, en primer lugar, muchísimas gracias. Me sumo a las palabras que se han trasladado aquí sobre la oportunidad del acto. Y en primer lugar también pedir disculpas por el ligero retraso. Ha habido un accidente en la entrada de Barcelona y estaba un poco imposible entrar. Quería precisamente, antes de contestar a tu pregunta, porque lo que ha dicho en la parte final Carlos, lo comparto plenamente y me gustaría añadir un pequeño matiz y compartiendo plenamente lo que ha dicho, pero por desarrollarlo un poco más. Porque una de las grandes preguntas que se hace cuando se organiza un acto de estas características es si hay que hacerlo o no. Es decir, es una perogrullada, pero no lo es tanto. Porque hay mucha gente que dice, no, es que hay que pasar página. Bueno, hay que pasar página en Cataluña muchas cosas. Por supuesto que hay que pasar página en muchas cosas, pero no precisamente de esto. De esto hay que hacer pedagogía cada año. O sea, que cada año aquí, a lo mejor no en este formato, pero el que sea. ¿Por qué? Porque efectivamente, això no anava de democracia. Allí pudimos contemplar en toda su crudeza la verdadera naturaleza del separatismo en Cataluña como un movimiento nacional populista de tintes autoritarios. Aquel día se nombraba a Carles Puigdemont máxima autoridad del Poder Judicial, del Ejecutivo ya la tenía, y se le liquidaba de facto el Legislativo, que es lo que se hizo en ese momento ahí. Es decir, se le convertía en un caudillo en pleno siglo XXI en la Europa democrática, en la Europa desarrollada, en la Unión Europea. Un auténtico caudillo. Tuvieron la delicadeza de al menos decir que eso era transitorio, claro. Luego ya arribaría la democracia plena. Bueno, pero transitoriamente nombraban un caudillo y liquidaban los poderes democráticos en Cataluña. Por lo tanto, eso hay que recordarlo. ¿Por qué? Porque si digo lo de pasar página y no recordamos esa verdadera naturaleza, cuando tornen a intentar, que lo farán, habrá que recordar eso, porque volverán a decir que es un procedimiento totalmente democrático. Por lo tanto, hay que recordarlo. Y pasemos página a otras cosas. Sí, no, en este sentido, te quería preguntar, o sea, la verdadera ruptura con la legalidad no es el 27, son estos dos. No, eso lo del 27 o sea, el 27 es, ¿no? Incluso dicen, no, bueno, no hemos hecho la independencia, pero no está la ruptura con el orden legal y constitucional, son los. Y ahora te voy a hacer otra pregunta, ya que estabais en el gobierno, ¿tú crees, luego, a posteriori es muy fácil, pero por ejemplo incluso Felipe González dijo, igual se hubiera tenido que haber actuado más contundentemente en ese momento, que el 155 hubiera sido en ese momento, ya sé que a posteriori todo lo pasado es más fácil, pero no sé si lo has analizado y si creéis que igual uno de los errores fue no actuar de forma más contundente en ese momento y dejar que se llegara a la DUI de la circulación del humo. Bien, esta es la pregunta cómoda que esperaba en algún momento del debate. Como más coreado de la primera, y cuando venía el coche aquí, digo, ya verás cómo me preguntan esto, y por lo tanto más o menos ya venía mentalmente preparado. Pero bueno, en cualquier caso, en aras a mi propia tranquilidad de espíritu, contesto primero la anterior, la primera que me has hecho. Vamos a ver, en el plano personal, yo debo decir que me encontré unas personas que pensaba que eran sensatas o normales, muchos de ellos que conocí hace muchísimo tiempo en la política, y lo que sí que fue transitorio, desde luego, fue la locura con la que se vivió esos días. O sea, yo vi a personas completamente desubicadas, con los que era imposible hablar porque estaban absolutamente imbuidos de una emotividad y de una emocionalidad que, bueno, pues puede ser comprensible, no, pero bueno, lo vivían así, pero es que era completamente imposible hablar con ellos. Y además, ahora que, por ejemplo, el trato humano ha mejorado en el Parlamento, en aquel momento con bastante hostilidad en el trato. Yo eso es lo que recuerdo y ojalá hubiera sido distinto, pero es lo que recuerdo. Efectivamente, ya yendo a la segunda cuestión, hubo un debate muy intenso en el seno de nuestro partido y en el gobierno de España sobre si ese era el momento adecuado para aplicar el artículo 155. Debo decir que, y te agradezco el matiz, que es muy importante también, es muy fácil siempre decir lo que tienen que hacer los demás, pero si tú no te encuentras en esa situación, pues efectivamente pues, es más fácil hablar, ¿no? Y a toro pasado mucho más todavía, ¿no? Es evidente que todo indica, visto la sucesión de acontecimientos que se sucedieron en el mes de octubre, que hubiera sido mejor aplicarlo los días 6 y 7 de septiembre. También se sabe, porque salió en muchos sitios, que era la postura del Partido Popular de Cataluña, y así lo trasladamos. Creo que el gobierno de España estuvo valorándolo
También estuve hablando con el PSOE y con Ciudadanos sobre cuándo se tenía que aplicar, porque evidentemente era un acuerdo que era vital que saliera. El PP tenía mayoría en el Senado y podía hacerlo, pero necesitaba una mayoría cualificada, porque si no estaba en tela de juicio el pacto constitucional. Y era muy importante que se sumara el PSOE, aunque ellos pusieran unas condiciones, no voy a entrar en el debate, y era muy importante que se sumara Ciudadanos, aunque ellos pusieran otras condiciones. Y eso, evidentemente, condiciona todo lo que tiene que ocurrir. Yo tengo la sensación de que, claro, y visto en perspectiva, es que en octubre se nos complicaron mucho las cosas, y aún esa herida aún sangra, efectivamente, y sangra para el Partido Popular, por decirlo, a calzón quitado, y no tengo ningún tipo de problema en reconocerlo. Pero en aquel momento, un partido político y un presidente del gobierno como Mariano Rajoy, que es un hombre de la transición, y que es un hombre, por lo tanto, que tiene unas profundas convicciones sobre el pacto constitucional que emana de ese proceso de transición en España, sabía que aquel momento era un momento crítico, y que la aplicación del 155 evidentemente significaba un antes y un después por las connotaciones políticas que tenía. Y creo que en ese momento él hizo todo lo posible por ver si podía reconducir eso de alguna manera. Eso es lo que yo creo, porque siempre pudimos ver, y lo pudimos comprobar, que la mejor de las intenciones a la hora de intentar preservar el orden constitucional en España. Luego hubo errores, y hubo aciertos, y hubo de todo, pero que desde luego estuvo encima de la mesa la posibilidad de aplicar el 155 inmediatamente después de aquellos plenos, pues sí, y probablemente hubiera sido el momento. Lluís, abans es parlava de la unitat del constitucionalisme, una de les intervencions més emocionants i que jo crec que també va despertar la consciència de molta gent de que el que està passant al Parlament no era... No? La gravetat del que està al Parlament va ser de Coscubiela i també de la teva posició, no? Perquè esteu defensant al costat del milió de partits que en altres coses discrepàveu profundament. Voldria que fessis una reflexió per què, sobretot Coscubiela i tu, vau fer aquest pas endavant. Entenc que per la gravetat del moment, però des de la resta posició ens agradaria que si podies reflexionar sobre el per què i si creus que es va entendre dins del vostre espai polític. No sé si se seña desde aquí, ¿se oye bien? No. Carlos. Tenemos que recurrir a... Bueno, en primer lugar, muchas gracias, como todos los compañeros han dicho, por la invitación y por la oportunidad de recordar unas jornadas que efectivamente tuvieron una trascendencia política y que han pesado y pesan todavía como una cierta losa. La ausencia de un balance suficiente de esas jornadas pesan todavía sobre la política catalana. Yo creo que eso hay que tenerlo presente. Vamos a ver, solo una cuestión, y que antes de responder a tu pregunta, Carlos decía, evocaba aquella presencia en el Parlamento del día 27 de los alcaldes con sus varas. En realidad yo llegué a la conclusión de que no venían por nosotros, venían a presionar a los suyos. Porque aquello fue una jornada fúnebre. Fue una jornada fúnebre y efectivamente una conclusión o una derivada del momento decisivo y crítico del procés que fueron los días 6 y 7. ¿Por qué? Porque en ese momento no solo se produjo el atropello que se ha comentado, sino que el movimiento, el proceso y el independentismo tuvo que plantear sobre la mesa un proyecto político, cómo se imaginaba el Estado al cual quería llegar. Y propuso lo que podríamos llamar un esbozo, una protoconstitución o un diseño de Estado. Y claro, como dijo en aquel momento el profesor Xavier Arbós, quizá era un nuevo Estado, pero no era un Estado mejor. Y es cierto que aquel diseño, me refiero a la presentación cuando se ha hablado de un diseño de rasgos autoritarios. Y la sorpresa por parte de los juristas de quién demonios ha podido redactar una cosa así. Yo creo que nos equivocaríamos si pensásemos que se trataba de una redacción errónea, precipitada, fruto de una mala noche, sino que tenía su lógica como conclusión y como decantación de lo que hemos conocido como el proceso. En el pleno del Parlamento y en aquellas jornadas se vio que se trataba de la imposición de una parte del país, de un proyecto de una parte del país sobre otra. Y esa imposición no puede hacerse en términos democráticos.
no puede desembocar en un Estado social y de derecho. Lo que se dibujaba ahí era una necesidad política del proceso, de que solo podía seguir para adelante si comprimía de una manera autoritaria las contradicciones que generaba. Porque ese proyecto no representaba el conjunto de la ciudadanía de Cataluña, sino una parte que se imponía sobre otra. O mejor dicho, la ensoñación de una parte que se imponía sobre otra. Y que además dibujaba un proyecto cuya viabilidad solo era imaginable, y ellos mismos en el fondo solo lo imaginaban como un futuro paraíso fiscal. Es decir, no como un Estado susceptible de mantener derechos y conquistas sociales. Por eso se explica ese carácter abrupto, ¿no?, de la ley de transitoriedad jurídica, porque en el fondo sabían que necesitaban controlar e imponerse. ¿Por qué la intervención de Coscubiela y qué representaba? Pues representaba algo, yo creo que muy importante, la rebelión contra la idea que una mayoría lo puede todo. Eso no es la democracia. La democracia no es el ejercicio irrestricto de la voluntad de una mayoría. Daniel Innerarity dice que una democracia es más bien un conjunto de dispositivos, de leyes, de garantías, de contrapoderes pensados para que la mayoría que legítimamente va a gobernar no pueda hacer lo que le dé la gana. Eso es la democracia. Y allí lo que se reventaba en aquellos plenos era la democracia. Si se comprendió o no se comprendió, yo creo, lo comprendió una parte de nuestro espacio político, la parte, digamos, de la izquierda más clásica, que venía con más arraigo en el movimiento obrero, y que era consciente, la gente que vivió el franquismo y que luchó por las libertades, de que son justamente los más desvalidos quienes necesitan la protección y el amparo del Estado de Derecho para poder preservar sus intereses y su progreso. Y en ese sentido, el discurso de Coscubiela fue una reacción pues clásica del viejo sindicalista que sabe cuánto cuesta conquistar las libertades y que ahí se estaban pisoteando. Y es por eso le salió del alma. Es verdad que en aquel momento se ha dicho, lo aplaudió la derecha, los partidos de la derecha aplaudieron en un momento de extrema tensión en que había una concordancia en la defensa de unos postulados democráticos y de una representación democrática del Parlamento de Cataluña. Quiero acabar con eso, con esa idea, porque explica la lógica esa a que se refería Alejandro, la dificultad de hablar y de hacerse entender por gente. Por gente que sabe lo que es un Estado de Derecho. No es una cuestión de ignorancia, sino que efectivamente yo creo que ha habido un momento en que de algún modo han jugado como aprendices de brujo, y que esa dinámica nacional populista que desencadenó y esa emotividad desbordante que desencadenó, pues sumergió a sus propios protagonistas. Les sumergió completamente. Les sumergió completamente. Y tuvimos, porque todos hablamos con ellos muchas veces de esa cuestión. Yo recuerdo un momento dramático antes del 27, en que ya se había sucedido otros actos de derivada, en que en la noche del 26, hablando con Junqueras, con Puigdemont, muchos lo intentamos, decir, oye, que esto va a un choque frontal con el Estado, y las consecuencias para el autogobierno van a ser tremendas, y para la fractura de la sociedad catalana puede ser muy duradera. Y nos lo reconocían que iban hacia el abismo, pero que ya no podían echar marcha atrás después de todo lo que habían dicho y de toda la gente que habían sacado a la calle. Por eso te digo que el día 27 los alcaldes venían por ellos, no por nosotros. Carlos, hablabais, ¿no?, de la importancia de la unidad, habéis comentado todos, la unidad de acción. Eso nos ha dicho que os visteis algunos un poco días antes para hablar, oye, la que nos viene encima, ¿no? ¿Podrías explicar un poco más los detalles, cómo la idea de alargar, ¿no?, de exprimir al máximo todos los recursos, todos los mecanismos legales y normativos de la Cámara para demostrar que se están vulnerando esas normas? ¿Qué estrategia se siguió y cómo se preparó esa, ¿no?, que realmente fue muy efectiva, porque yo creo que por primera vez fuera de Cataluña empezaron a tomarse un poco en serio lo que estaba pasando aquí? Bueno, efectivamente, Alejandro ha dicho que el Partido Popular era partidario, el catalán, de aplicar el artículo 155, y realmente en aquella época estaba Millo, que era nuestro interlocutor en el Partido Popular, y sabíamos que ellos estaban hondamente preocupados, y que parecía que por parte del Gobierno de España,
que había encomendado a Soraya, si recordáis, y a su gabinete de crisis catalana. Soraya era quien lo comandaba, y tenía a un secretario de Estado que era Ayllón, que era la persona que estaba haciendo el seguimiento de la crisis catalana. Nosotros también hablábamos con Madrid y hablábamos con Cataluña, con el PP, la verdad es que nos daba la sensación, nos daba, a los de Ciudadanos nos daba un poco la sensación de que o estaban un poco descoordinados o en Madrid no se acaban de creer lo que les contaban los de Cataluña, o que no les importaba, porque a veces parecían desinformados. Incluso nos llegaron a decir: no van a presentar nada, tranquilos que no, eso no va a ir al Parlamento. Y esto lo hablaba José María Espejo, a quien ha mencionado David Pérez, que era nuestro compañero en la mesa. Era quien estaba llevando las negociaciones o las interlocuciones con Madrid, con Ayllón. Y por tanto, nosotros estábamos en esta dinámica, bueno, pues ostras, pero, oye, que sí que lo van a presentar. Y desde la mesa les avisábamos: joder, que no lo iban a presentar, ya lo han presentado, y en este plan, ¿eh? Y entonces también teníamos un poco el estupor, que os digo, que hemos compartido con otras personas que también estaban hablando con el gobierno de Madrid, de que esperábamos, cuando una vez fuimos a visitarlos allí, esperamos que al abrir la puerta estaría pues toda una sala de gente con ordenadores y manguitos y gafas, que era la Brigada Aranzadi, trabajando sobre el asunto catalán, y lo que te encontrabas era que te decían: si nosotros aquí no tenemos medios, si nosotros aquí esto, ¡buah! Es que ellos ponen mucho dinero. Ya, llevan muchos años poniendo dinero. O sea, que en Madrid el gobierno realmente nos dio una sensación de que no se acababan de creer las cosas, y de que Junqueras o Marta Rovira o quien fuera que hablaba con Soraya y con Ayllón les estaban engañando como a personas multiculturales, que ahora si digo una nacionalidad nos van a decir que estamos diciendo cosas políticamente incorrectas. Entonces, claro, nosotros en este estupor, lo que sí que teníamos claro los que estábamos en Cataluña es a dónde íbamos, porque nosotros lo estábamos percibiendo todo en el ambiente, ese ambiente de emocionalidad, eso de que su reino no era de este mundo, y entonces veíamos que la iban a liar. Y entonces lo que sí que en las últimas horas se nos dijo: seguramente ante este pleno que va a haber, Rajoy reunirá al Consejo de Estado, podría reunir al Consejo de Estado para pedirle al Constitucional la intervención, que hiciese unas medidas cautelares, y que todo lo que estaba ocurriendo en ese pleno parase. Pero esa era una de las razones también por las que nosotros juzgamos imprescindible alargar el pleno, y a cada vulneración que hubiera, a cada elemento discutible, pues nosotros lo discutiéramos. Y entonces por eso hubo recuerdo que lo hablé con Millo, que se dijo: bueno, pues esto va a haber que bregar aquí, va a haber que pelear e intentar que, si esto ocurre, pues nosotros podamos dar tiempo a que esto ocurra. No ocurrió. Al cabo de varias horas ya se nos dijo: oye, que al final esto no se va a hacer. Y entonces nosotros ya pues nos quedamos, bueno, pues por lo que sea, por las razones que, como decía Alejandro, comprensibles, a mí me parece un argumento fuerte el hecho de valorar lo del pacto constitucional, de tener una mayoría suficiente. Claro, son cosas de política que ciertamente hay que hilar muy fino en esos momentos. Cuando estás en medio de la batalla, pensarías, esperas que te venga la aviación y que vengan a salvar al soldado Ryan, pero ves que no llegan y que tienes que dar la pelea tú. Y esa fue la percepción que tuvimos en todo momento desde Ciudadanos, que las instituciones del Estado, el reto que se había planteado desde aquí, no se acababan de creer desde el gobierno de Madrid, lo que aquí en Cataluña sí que estábamos percibiendo en el tú a tú que iba a ocurrir. La historia supongo que se escribe así siempre. La historia se escribe así, con personas, con decisiones, con sensaciones, con lecturas que haces en los ojos de los demás y otros no las ven o no las conocen. Yo intento recordar también las sensaciones que yo tenía. Igual no era solo el gobierno, sino en general la clase política, pero también la opinión pública, que no acababa de creerse lo que pasaba aquí, porque hasta ese momento el procés había sido un poco, entre comillas, folclórico. El 9N no había dejado de ser una travesura, ¿no? Entonces
Comentaba antes, David, Carlos, la sensación de miedo, ¿no? Cuando oyes que un diputado siente miedo en un parlamento es para reflexionar. Lluís hablaba del abismo. Es un poco también si tú también tuviste la sensación de que eso se estaba desbordando y que se estaba desbordando, y luego podemos recuperar la idea también del 155 desde el PSC. Si lo hablaste y si en ese momento crees que hubiera sido adecuado o hubiera sido precipitado. Sí, el otro día escuchaba en una de las manifestaciones de aquí, de lo de la Rambla, uno con una guitarra detrás diciendo: yo es que soy víctima porque soy catalán. Y lo que pasó en aquel momento también hizo mucho daño a mucha gente, a muchísima gente, y vamos a dejarlo, pero muchísima gente se sintió muy mal de estar en un país en el que veía lo que estaba sucediendo, que pensaban que solo lo definía perfectamente Lluís hace un momentín, era la mitad del país contra la otra mitad. Y mucha gente mayor que vive en Cataluña, que está feliz de vivir en Cataluña, que lleva aquí muchos años, aquello lo vivieron muy mal y con mucho dolor, con muchísimo dolor. Y efectivamente, miedo, pues yo creo que sí, que en determinados momentos muchísima gente tuvimos miedo. Yo una de las veces que salía de delegación del gobierno de hablar con Enric Millo, me dirigí a mi coche, salí por la calle y me pararon, pasaba una manifestación, me pararon, me reconocieron. Yo tuve miedo, no sabes más, tuve miedo, porque no sabía qué iba a pasar, porque era muy fuerte y muy duro todo lo que estaba sucediendo. Hay pluralidad de visiones. Mi visión de lo que pasó en aquel momento es un poquitín diferente de la que explicaba ahora. Es diferente, no pasa nada, efectivamente, desde la mesa y desde los portavoces lo que intentaron es aquellas leyes que habían entrado, alargarlas lo más posible para que el Tribunal Constitucional interviniera y las parara. Y es lo que intentamos hacer. Y lo hicimos muy bien, de manera coordinada, los tres grupos parlamentarios. Y lo digo tranquilísimamente, creo que el Tribunal Constitucional no estuvo a la altura. No reconocieron el esfuerzo que estábamos haciendo en aquel momento. Y una segunda cuestión. Mi relación con API, con el representante del Partido Popular, durante todo el proceso fue muy buena, muy agradable y muy sincera. Y seguramente todos nos hemos equivocado. Tema 155. Pues efectivamente, nosotros pusimos una serie de condiciones. Con la perspectiva del tiempo, ¿hicimos bien? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Intentamos arreglar una situación que era muy complicada. A nosotros, al Partido Socialista, nos lo han echado muchísimo en cara durante todo este tiempo que estuviéramos a favor de la aplicación del 155. Pero yo creo que lo hicimos bien, que había que hacerlo y que había que estar en aquel momento con el Partido Popular. Pero dicho esto, un poco también, como decía Carrizosa, a toro pasado, permíteme la expresión, a toro pasado todos son Verónicas, sí, a toro pasado todos lo hubiéramos hecho mejor. Incluso también el Partido Socialista lo podíamos haber llegado a hacer mejor. Pero lo que había que romper, y yo creo que todavía estamos en esa situación, era el enfrentamiento de medio país contra el otro medio país. Lo explicaba muy bien Alejandro y Lluís. Delante no hay una serie de gente, sí que los hay también, sobre todo últimamente en las manifestaciones vemos de todo, pero delante lo que tenemos es una serie de políticos que conocen perfectamente el Estado de Derecho, que siguieron una derivada que yo creo que hoy todos se han arrepentido,
todos, pero ese enfrentamiento entre dos partes del país, algo habrá que hacer. Entusiasmo de Alejandro, no sé si quieres añadir un poco el tema 155, ya hemos hablado mucho, quieres añadir. Y aparte la idea de ¿se ha aprendido o no se ha aprendido? Tú decías que es necesario recordar cada año, sino cada año, cada 5 años, es decir, ¿qué ha aprendido? ¿O tú qué crees que el constitucionalismo, desde su pluralidad, desde sus diferentes voces, como estáis aquí, matices, habéis aprendido o ha aprendido de aquellos días? Y si el independentismo, por otro lado, hay una parte que parece que sí que renuncia, pero hay otra parte que ayer mismo en algunos tuits reivindicaba. No sé si ha quedado una herencia tóxica de aquellos días todavía en el Parlamento, en el funcionamiento o el planteamiento de algunos partidos, que es herencia de aquella ruptura con la norma. Bueno, yo en primer lugar, en este caso no comparto lo que ha dicho David. Yo no creo que se hayan arrepentido en absoluto. Es más, yo creo que se arrepienten de que en el último momento echaron el freno de mano, porque yo creo que tienen como... Suele ocurrir, suele ocurrir mucho en las ideologías de tintes autoritarios o totalitarios, ¿no? Hay una mezcla de complejo de inferioridad y de superioridad, una cosa profundamente contradictoria. Por un lado nos consideran inferiores, nos llaman ñordos, colonos, etcétera, etcétera, y por otro lado se siente y dice, ¿cómo es posible que estos ñordos nos tengan colonizados? ¿No? Es un sentimiento que les lleva al paroxismo y a ser inferiores me tienen aquí sometido, ¿no? Es una cosa alucinante, ¿no? Entonces, yo realmente no creo que estén arrepentidos. Yo creo que errores desde la óptica de volverlo a intentar. Otra cosa es que puedan y otra cosa es cómo lo podamos arreglar. Luego tampoco comparto, es que no quiero entrar porque es que hay muy buen rollo de aquí, pero no comparto tampoco la visión esta de la ruptura de bloque, porque hay que ser realistas. Durante lo que dure todo esto, que no se ha acabado, sino que ha mutado, o sea, el proceso no se ha acabado, se está transformando, está utilizando otros instrumentos que consisten, lo repito muchas veces, en la erosión de la credibilidad de las instituciones del Estado que frenaron el golpe, que son el Poder Judicial, hasta el CNI, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y en eso están siendo moderadamente exitosos. Es verdad que hay cosas también de la democracia española que necesitan ser mejoradas, eso también es cierto, y que a veces ayudan a que esas estrategias corran de manera más fluida. Pero creo que si eso, lo de romper de esto de bloques, supone romper lo que para mí fue la resistencia, pues sí, a veces la política es resistencia. Y hay que ser realistas, a veces no es apertura, a veces es resistir el acoso y resistir el ataque. Y yo siempre digo que ahí pues estuvimos, el PSC estuvo a la altura, Rabell y Coscubiela estuvieron muy a la altura también, de manera inesperada, cabe decirlo. Entonces, con lo cual fue aún mejor, ¿no? La sensación, ¿no? Y creo que eso, por desgracia, se ha roto. Yo los bloques sigo viéndolos. De alguna manera creo que lo que no podemos hacer pensando que se rompe un bloque es acelerar unas cosas que luego puedan aprovechar los adversarios para volver a lanzar un ataque. Y yo creo que esa es la situación en la que estamos ahora y es tremendamente peligrosa. Bueno, voy a pasar a las preguntas del público, que son muchas y más interesantes que las que planteaba yo. Luis, aquí hablan un poco de la idea de la unidad, ¿no? Yo creo que una cosa que ha pasado o que se siente en el constitucionalismo social cívico es a veces que lamentan que esa unidad que se demostró en esos días no haya perdurado. Esta pregunta concretamente es si no es necesaria y cuándo va a haber una política de Estado respecto a Cataluña. ¿Y tú crees que debería haber una política de Estado respecto a Cataluña y que no primaran muchas veces los intereses partidistas de cada cual? Bueno, la pregunta es una política de Estado respecto a Cataluña. Una política de Cataluña respecto al Estado también sería interesante. No, yo creo que hay vamos a ver, volviendo, dándole un poco la vuelta para llegar a tu pregunta, no para esquivarla, sino para contextualizarla.
el interés del debate sobre esas jornadas y sobre lo que significaron y sobre lo que planteaba ahora Alejandro, si eso puede volver a suceder o cómo, es que yo creo que a veces tenemos el vicio o el error de pensar que lo que nos pasa aquí es un fenómeno extraordinario que no ocurre en ninguna parte del mundo, ¿no? Y eso en particular a los catalanes nos pasa mucho, que nos miramos mucho el ombligo y a fuerza de observarlo pensamos que es el centro del universo. Y en realidad muchas veces lo que los fenómenos políticos y sociales que vivimos son la expresión local, particular, nacional, acorde con nuestra historia, con nuestras tradiciones políticas, con nuestra cultura, de grandes tendencias que se desarrollan a nivel global, sobre todo ahora que el mundo está plenamente globalizado e interconectado. Y lo que vivimos en el 6 y 7 fue un asalto a la democracia política. Fue un asalto a la democracia. Pero ha habido otros asaltos, y hay otros asaltos a la democracia política en curso o en ciernes. En Estados Unidos tuvimos un asalto a la democracia política, allí no a base de unas leyes de desconexión, sino con gente con cuernos en la cabeza y con armas en la mano. Hay una crisis de las democracias representativas en todo el occidente. Y eso tiene que ver pues, con la crisis de la globalización, con la crisis de las intermediaciones, con unas sociedades líquidas, atomizadas, y también con el miedo y la desazón de las clases medias, que son las que propician que surjan movimientos populistas como el que sustentó el proceso. En ese sentido, el problema no está resuelto. No está resuelto porque en la situación y bajo las brasas, o mejor dicho, bajo las cenizas del fracaso del proceso, pues laten todavía brasas que se pueden reavivar en función de un giro en la situación, de una agravación de la crisis social, etc. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué hacer con España? Yo creo que lo que se impone es avanzar hacia una España federal, es mi opinión. Y que esa es la buena política para Cataluña y es la buena política para España. Es decir, avanzar y desarrollar un proyecto político que permita encajar y dar cabida a los sentimientos, culturas y expresiones que componen la complejidad de España y que las encajen en el marco de un proyecto compartido y solidario y también en el marco de una construcción europea igualmente federal. Yo creo que esa es la política, esa sería la política y el horizonte que nos debería permitir salir del atolladero. Acabo con eso porque sería toda una discusión, pero la experiencia de la pandemia, la experiencia de la crisis de los impactos de la guerra de Ucrania en Europa demuestran cada vez más que las soberanías no se pueden construir en el viejo marco de los estados nacionales tal como los hemos conocido y que la preservación de los derechos, conquistas, libertades, bienestar dependen cada vez más del esfuerzo concertado y coordinado de las naciones. Y hacia eso tenemos que avanzar, en el terreno de España como en el terreno de Europa. Creo que esa es la política de Estado que convendría para España y para Cataluña. Muy bien, Carlos, si quieres añadir a esto, y otra cosa es que voy viendo en casi todas las preguntas hay un punto común, que es la idea de por qué no se recupera cierta unidad, ¿no? La gente tiene la sensación de que en esos días pues os sumasteis porque era importante y que después se ha diluido, ¿no? Hay una cierta nostalgia respecto a la unidad constitucionalista. Una pregunta directa, dice, ¿se puede recuperar esa unidad? Bueno, a ver, ciertamente está complicado. A mí me parece importante referirme muy rápidamente al tema de la toxicidad que se ha hablado, de si aquella toxicidad de los días 6 y 7 emana todavía en Cataluña y es perceptible. Yo creo que sí. Y lo es porque en Cataluña se ha degradado el respeto a las instituciones y a las leyes. Eso fue un golpe muy duro a nuestras instituciones, a nuestras leyes, y por tanto yo estoy convencido de que socialmente eso redunda en que sea una tierra ya, pues que es la que tiene con mucho las más ocupas que nadie, etcétera, etcétera. Porque hay como una sensación, bueno, de que aquí, oye, de que, no sé, me subo en el coche a la Guardia Civil y ¿qué están diciendo? ¿Que yo he cometido algún delito? ¿Cómo? ¿Que nosotros que hicimos esto ahora nos van a meter en la cárcel? Entonces, claro, esto manda un mensaje que dices, bueno, pues no sé, parece que aquí nadie asume las consecuencias de sus actos. Yo creo que esto es importante.
Y luego, respecto a la unidad, mirad, yo creo que quizás el debate sobre la unidad es cortoplacista. Es cortoplacista porque lo que deberíamos estar debatiendo es si tenemos un discurso que contrarreste el discurso que el separatismo sigue implantando en Cataluña sin oposición alguna más que aquellos partidos de la oposición que exteriorizamos nuestro rechazo a lo que se está diciendo. El procés empezó, pues si os acordáis, podríamos cifrarlo en el año 2010 con la sentencia del Tribunal Constitucional y Montilla, que asistió a la manifestación contra el Constitucional porque había modificado en algo el estatuto inconstitucional que salió en el año 2006 en Cataluña. Entonces, ahí empiezan los movimientos y Artur Mas, desde el año 2012, y estos hechos son en el 2017, ya está escribiendo públicamente el libro blanco del procés y de las estructuras de Estado, y nos vamos a ir preparando para esto. Entonces, ya entonces se sabía que ellos pretendían hacer un referéndum. El referéndum era un invento de Mas, ya hizo la estracanada del día 9 de noviembre, pero el Estado está a por uvas. No hay aquí un contrarrelato. No tenemos la fuerza suficiente, por mucho que Ciudadanos y el PP en Cataluña quieran levantar la bandera de este relato es tóxico, el relato separatista es tóxico, si se les valida después en las instituciones del Estado o aquí no se hace una labor pedagógica, si en un acto absolutamente ultra se erradica el castellano de las aulas catalanas y no solo no se critica, sino que en cierta forma se está hablando de un consenso mayoritario. Ostras, un consenso mayoritario con los ultras. ¿Te estás consensuando mayoritariamente con los ultras? Lo deseable sería que no es por un afán de unidad, porque la unidad parece que es coyuntural y política y por intereses, es por algo que va más allá, que cuando tú tienes un movimiento que lleva años persiguiendo algo, que te anuncian que lo siguen persiguiendo y que lo turnarán a fe, lo primero que hay que hacer es mandar el mensaje para todas las generaciones de catalanes que van creciendo en Cataluña, de que esto que nos cuentan en TV3, de que esto que nos cuentan en los periódicos subvencionados, de que esto que nos cuentan en las radios públicas, de que esto que el nacionalismo está poniendo tantísimo dinero, no es el único relato posible. Y Rabell decía aquí, porque la solución es una España federal y no sé qué, no sé cuánto. Me parece muy bien, pero es que la solución es previa, porque para que tú puedas discutir sobre la España federal, ellos deben dejar de tener el monopolio de la idea de que Cataluña es la nación milenaria, que no sé qué, no sé cuántos. Y ese es el verdadero problema, que no se rompa el monopolio del relato. No se hizo en su día, a mi modo de ver, incomprensiblemente por el gobierno del Partido Popular, no se hace desde luego por el del Partido Socialista, pero es que además el Partido Socialista pacta con ellos cosas que validan el relato, porque el hacer los indultos también, a mi modo de ver, y David, sabes que os aprecio mucho, y no solo a ti, sino a muchos de tus compañeros, pero el rollo del indulto también deslegitima la reacción defensiva del Estado ante algo que es absolutamente, aquí y en China, sería una ilegalidad. Y entonces falta eso, falta ese relato. No nos pueden dejar a nosotros como los radicales porque defendamos la democracia y no se sumen otros que deberían estar defendiéndola con nosotros. La unidad, ojalá, pero que vengan, es previo. Asentemos el relato verdaderamente democrático confrontando con un nacionalismo voraz. Dos cuestiones, David. Una es, pregunta, ¿no?, la del indulto, pero la idea del perdón, ¿no? Hay una pregunta que dice, ¿no deberían haber dicho, sobre todo al catalán que se vio violentado, ¿no?, que vio como sus instituciones de autonomía, que falta por parte del independentismo quizá un gesto de reconciliación? Y por otro lado, tú que estabas en la mesa y tenías ahí una posición privilegiada, hay una pregunta, es ¿cómo se explica esta idea de declarar la independencia para luego ellos mismos casi abortarla y renunciar? Porque dicen, no, la república, bueno, si la han declarado, aplíquenla. O estas dos ideas para acabar. Primera cuestión, si me permites, Iñaki.
unidad de los partidos constitucionalistas. Acabamos de escuchar a Carrizosa, hoy en día es difícil, muy difícil. ¿Por qué en aquel momento fue fácil? Permite entender la expresión, porque no hablábamos de política, porque hablábamos de un ataque directo a la democracia. Y fácilmente nos pusimos de acuerdo. No hablábamos ni del catalán, ni de las escuelas, ni de TV3, ni de las pensiones, sino que estábamos hablando de un ataque que se estaba produciendo a la esencia del parlamentarismo. Y fue fácil ponerse de acuerdo en eso. Hoy en día, unidad de las fuerzas políticas es más complicado. Si vuelve a suceder un ataque, será fácil. Si no, pues nos continuaremos peleando en el Parlamento de Cataluña con Alejandro, con Carrizosa, porque esa es la esencia de la democracia, que tengamos posiciones diferentes. No es normal que una ley que se aprueba en el Parlamento de Cataluña prácticamente por unanimidad, que se aprueba en el Parlamento de España por una mayoría muy amplia y que se vota por los ciudadanos de Cataluña después, no es normal que venga el Tribunal Constitucional y la modifique. No es normal. Bueno, no es normal que una ley que se vota y se aprueba... Bueno, fijaos si no es normal que hoy en día ya no se puede hacer. Fijaos si no es normal. Bueno, un manipulador, pero al menos intento expresar... Está contando la versión oficial, no es la versión real. Vale. Están esos señores contando la versión oficial. Sigue, no David, la versión por favor. real. Bueno, yo continúo. No es normal lo que pasó en aquel momento y, como decía Alejandro, hay cosas que se tienen que modificar y se están modificando para que no vuelva a pasar esa situación. Y cojo, por supuesto que cojo el testigo de los bloques. Lógicamente, cuando yo digo que algunos se arrepintieron de lo que hicieron, lo digo porque desde 5 años para aquí ya no han entrado ninguna PR ni ninguna cosa que modifique ni una palabra de lo que dice el Tribunal Constitucional. No la han entrado. Bueno, de acuerdo. Bien, ¿algo grave? ¿Alguna declaración más de independencia? No. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Yo creo que si tantas ganas tienen de hacerlo, ahora que tienen el 52%, lo podrían hacer. No lo hacen. Muy bien, y creo que para algo ha servido lo que pasó. Y por supuesto que creo en el diálogo. Yo creo en el diálogo, ¿vale? Yo creo en el diálogo en los dos bloques, precisamente para que no vuelva a pasar lo que pasó. Yo creo en ese diálogo entre los dos bloques, porque yo no quiero para mis hijos que continuemos 20 años más peleados la mitad del país con la otra mitad. Y yo creo que podemos conseguir una estrategia, un diálogo, unas formas de hacer políticas que sirvan para que ese enfrentamiento no se vuelva a producir. Y soy el primero que ha dicho aquí que ha habido mucho dolor por parte de mucha gente. Muchísimo. Y muchísima de esta gente estaría dispuesta a que eso no se vuelva a repetir. Y seguramente desde el diálogo, la negociación y el pacto es, según, bajo mi punto de vista, puedo estar equivocado, pero ni aquí ni en ningún lado renunciaré a expresar mis ideas. Hay una pregunta sobre el diálogo, podemos ahondar en la idea del diálogo.
si es posible el diálogo sin esa falta de reconocimiento de la otra parte, ¿no? Hay aquí uno de los asistentes que considera que el independentismo todavía no reconoce la legitimidad del votante no independentista. Entonces, en ese sentido, tú, Alejandro, ¿crees que ese diálogo que tú también comentabas, que por ejemplo en el Parlamento, pues oye, la relación ahora es mucho más fluida con algunos, ¿no? que se ha ido un poco reconduciendo, aunque fuera... Vamos a ver, es que claro, aquí todos somos partidarios del diálogo, no tengo ninguna duda sobre ello. Todos somos demócratas. Por cierto, es importantísimo que nunca nos comportemos como ellos a la hora de escuchar cosas que no nos gusten, siempre y cuando se expresen con educación y se expresen tal, estés o no estés de acuerdo, para mí es vital, lo digo porque si acabamos así, mal asunto. Pero también hay que decir una cosa, el diálogo sí que tiene condiciones. Y el problema que yo veo ahora mismo, que a mí me encantaría recuperar la concordia, recuperar la convivencia. Nuestra vida sería mucho más cómoda, nos votaría más gente, sería todo fantástico. O sea, que lo deseo fervorosamente. Pero es que tú no puedes dialogar con alguien que ya no es que te ponga las cosas difíciles, ya no es que en los términos que has usado tú niegue prácticamente la ciudadanía o la propia catalanidad al que tiene enfrente. Es que encima llama al Estado fascista cada día. O sea, entonces, nadie espera del otro lado una humillación y genuflexión. Hombre, pero sentarte a negociar con alguien que te está diciendo eres un facha y no sé qué, hombre, pues no. Entonces, yo ese es el problema que veo, porque de ese diálogo, y es lo que me preocupa de la situación actual, parte de una idea errónea, y es que hay que darle la razón en algunas cosas a los separatistas. Y que tienen que obtener una serie de ventajas de lo que hicieron. Es una segunda cuestión inasumible, inaceptable. No pueden tener ninguna ventaja ya. Las están obteniendo. Entre otras cosas, porque yo sí que estaría dispuesto a negociar y a ceder si no hubiera sido testigo de la naturaleza que hoy nos reúne aquí, que es el carácter del proceso y lo que querían realmente perpetrar, que no tenía nada que ver con la democracia. Entonces, si tú les vuelves a rearmar y les vuelves a dar posibilidades, lo van a volver a intentar hacer. Y no van a intentar hacerlo por canales democráticos, porque eso no lo entienden así. Y es verdad, y tiene razón Rabel, esto no es el único lugar donde pasa en Europa. Hemos vivido una época, y todavía se vive, de movimientos nacionalpopulistas y de crisis de la democracia representativa. En el sur de Europa, en líneas generales, se ha expresado a través de movimientos populistas de izquierda, pero en Cataluña ha tenido más que ver pues, con la padania de Umberto Bossi, con los movimientos ultraderechistas de Flandes, y eso es el nacionalismo en Cataluña ahora mismo, que no cree en el parlamentarismo, y que cree en la imposición, y que creen... entonces, claro, negociar con eso, yo no lo veo, sinceramente, en fin, pero bueno, así estamos. Quiero ver el 155, que ya sé que te gusta, y pregunta una persona, unos asistentes, de que si crees que una vez aplicado y visto que no se cumplieron aquellas previsiones catastróficas, ¿no? Alarmistas decían, bueno, cuando se aplique 155, Cataluña se incendiará. Pregunta si no fue un error no haberlo alargado y haber convocado tan rápido las elecciones cuando estaba todo tan caliente. A ver, las condiciones, las que se hicieron públicas por parte de los partidos, Ciudadanos querían elecciones inmediatamente, tenía sus razones, y es una de las cosas que pusieron encima de la mesa, y el Partido Socialista quería una versión más light, digamos, un poco de brocha gorda, ¿no? Pero repito, creo que yo lo hemos dicho antes, probablemente aplicarlo inmediatamente después de los días 6 y 7 nos hubiera ahorrado muchos problemas posteriores, y eso parece bastante evidente, pero por otro lado creo que era vital que se sumaran Ciudadanos y Partido Socialista. Ciudadanos porque ya se veía que podía representar en ese momento a la mayoría de los catalanes constitucionalistas, se empezaba ya a percibir, no de la manera tan rotunda de la noche electoral, pero sí que se veía que crecía, y el Partido Socialista, repito, porque si el Partido Socialista no se sumaba a eso,
eso tenía consecuencias muy graves en el pacto constitucional en España. Y si para eso se tuvo que hacer alguna cesión, que por cierto, pagamos de manera grave en las urnas, y con dolor, pero creo que el objetivo era superior. Y de verdad lo digo, voy a hacer una broma y que no se me falle de ahí. Yo siempre digo que el gran drama del constitucionalismo en Cataluña es que sin el PSC no es posible, pero con el PSC no hay manera, ¿no? Yo, de verdad, y además está pagando él, que es de lo mejorcito que tienen por aquella... Hay otros que flipas. Pero es verdad, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues el Partido Socialista ha tomado una decisión. Y ha tomado una decisión que puede, yo creo que no ocurrirá, pero que podría acabar en una especie de cambio de modelo de Estado por la puerta de atrás sin las mayorías, o sea, una mutación constitucional, que es intentar aprobar a través de leyes orgánicas que solo exigen mayoría absoluta, reformas de calado que en realidad exigirían mayorías cualificadas. Eso va al Constitucional, que día pasa a Ñampén y ya veremos, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? De lo que puede acabar ocurriendo. Entonces, bueno, el PSC, ya sabes, ahora cuando vuelvas a esta sede, los traes a los tuyos, a este tipo de... Porque es verdad que en aquel momento, o sea, el PSC es importante, y ya sé que mucha gente se enfada cuando se dice, pero claro, es que representa pues, a muchísimos miles y miles de constitucionalistas catalanes. Bueno, muchas gracias a los cuatro. Yo creo que ha sido muy importante escuchar todas las voces, las matices y las diferencias, ¿no? Porque al final la sociedad catalana es muy plural. Yo tampoco creo eso de bloques, ¿no? Esto de los bloques, justamente fue el independentismo el que rompió un bloque, ¿no? Y aquí se ve que no hay un bloque, sino que cada uno tiene unas posiciones, y eso enriquece. Y yo creo que ha quedado un debate, que lo ha comentado Rabell, lo has comentado tú, David, creo que tenía ganas de hablar algún día. La sociedad catalana puede hacer que sobre un modelo de Estado, ¿no? ¿Hacia qué modelo de Estado podemos ir? Doy paso ahora a la presidenta Linda Mata de Sociedad Civil Catalana para que concluya la jornada. Es una forma de censurar las preguntas escritas. Pues, es una forma de censurar las preguntas escritas. No hay derecho. No hay derecho. No hay derecho. si me permites, Lo he dicho antes de empezar, que sería una forma de censurarlas. No hay derecho. mi agradecimiento en nombre de Sociedad Civil Catalana a todos los que, con vuestra presencia, habéis hecho de este acto no solo una reivindicación de lo que nunca debería haber pasado en una democracia, sino un compromiso personal y visible para que hechos similares no se repitan jamás. Gracias, excelentísima diputada, ilustres diputados, amigos todos y equipo de Sociedad Civil Catalana. Iñaki, gracias por haber moderado esta mesa redonda con tanto acierto. Se trataba de dar voz a los diputados que sufrieron defendiendo los derechos de todos los catalanes, pero también de empatizar con ellos y destacar que el factor humano es determinante incluso en política. Alejandro, Carlos, David, Lluís, hoy hace 5 años ejercisteis vuestra responsabilidad como diputados del Parlament de Cataluña, con lealtad a la Constitución y a los ciudadanos de Cataluña. Hicisteis lo que estaba en vuestras manos, desde la oposición, para que descarrilara el intento de golpe de Estado promovido por los nacionalistas desde las dos principales instituciones autonómicas, la Generalitat y el Parlamento. Os lo agradecimos entonces, os lo reconoceremos siempre. ¿Por qué hay que recordar los hechos del 6 y el 7 de septiembre de 2017? Hay que recordar que aquella burla al Estado de Derecho, aquella traición al ordenamiento jurídico garante de las instituciones del Estado en Cataluña, aquel engaño monstruoso, forman parte de la historia de España, porque Cataluña es España. Esa historia que el régimen nacionalista tergiversa para continuar con su campaña de manipulación con el prosaico objetivo de perpetuar su lucrativo modo de vida y sus prebendas. Estos hechos y sus nefastas consecuencias no pueden caer en el olvido, porque son una lección para el presente y para el futuro. Cuando el enemigo avisa, y no hablo de adversario, cuando el enemigo avisa, ho tornarem a fer,
es de insensatos taparse los ojos y los oídos. Conscientes de lo que representa la amenaza nacionalista para la democracia, varios países fundaron la Unión Europea. Fue, es y será una ideología excluyente, cosificadora, tiránica. El 8 de octubre de 2017, Sociedad Civil Catalana lideró la reacción de los ciudadanos de la calle. La estrategia de los desleales, de los que mintieron, no puede volver a pillar con la guardia baja a ningún partido constitucionalista, a ninguna institución del Estado. El llamado procés es una de las etapas del plan de construcción nacional que empezó hace 40 años con Jordi Pujol. Y por supuesto siguen en ello. Bajo una aparente desinflamación, se siguen vulnerando los derechos de cientos de miles de catalanes. Las instituciones no son neutrales. Las sentencias no se cumplen. Los ciudadanos no tenemos los mismos derechos. Se condena a la muerte civil a los discrepantes y se utiliza la lengua para conculcar derechos, dividir a la sociedad y señalar públicamente a familias y a niños. No solo hemos retrocedido en calidad democrática, la inseguridad jurídica derivada de aquellos días sigue campando a sus anchas en Cataluña y el retroceso económico y social es más que evidente. Fuga de empresas, falta de inversiones, descenso de la competitividad. Con estas premisas hemos dejado de ser el motor económico de España. ¿Por qué Sociedad Civil Catalana sigue siendo indispensable? Com a entitat 100% civil i transversal, propicia un espai comú de trobada entre les formacions constitucionalistes. Només des de la unió del constitucionalisme es podrà fer fora els nacionalistes de les institucions. La solució passa per mobilitzar els catalans en projectes il·lusionants que els permetin entreveure una Catalunya en mans d'un govern de la Generalitat que respecti l'ordenament jurídic i no distingeixi entre catalans de primera i de segona. Perquè el nostre posicionament i la resistència ens legitima per demanar als partits constitucionalistes pactes d'estat que garanteixin que tots els espanyols tinguem els mateixos drets. Escuela de Todos, Escola de Tothom, plataforma constituida por 15 entidades, es el más claro ejemplo de lo que la sociedad civil exige a los partidos políticos. El compromiso entre los que compartimos el irrenunciable objetivo de revertir la situación en Cataluña para que también en esta tierra se respete el Estado de Derecho. Sociedad Civil Catalana os invita a que nos acompañéis en la manifestación el día 18 en el Arco del Triunfo. Tendremos una inmejorable ocasión para demostrar que no aceptamos ser ciudadanos de segunda y exigir que las sentencias, todas, se cumplan también en Cataluña. Porque la sociedad civil no debe dejar de luchar la lucha por sus derechos y libertades exclusivamente en manos de los partidos políticos. Porque es imprescindible potenciar los vínculos culturales, históricos y sentimentales que nos unen entre catalanes, con el resto de nuestros compatriotas, con nuestros hermanos de Hispanoamérica. Porque tenemos que ser la voz de tantísimos catalanes que son acosados, estigmatizados y tienen miedo a la muerte civil. Porque estamos vigilantes ante los casos de malversación y seremos vigilantes para que ni un solo euro de dinero público se destine a un proyecto de ruptura con España y de debilitamiento de las instituciones del Estado. Y porque, termino, Sociedad Civil Catalana hace bandera de la que debe ser la enseña de toda persona de bien e indispensable piedra angular de la convivencia, el respeto. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Por detrás.